tratar de hacer las tareas. Las tareas eran abiertas, no quería. Y el ejercicio consistía en que había que citar a Marco. ¿Por qué? Porque aquí estaba, miren. La analepsis la citó en el 3.9, en el 4.1, en el 11.11, en el 15.9, en el 14.54 y en el 66. Y la prolepsis estaban en todas estas citas. Bastaba que ustedes hicieran acopio de una o de dos de esas citas. Entonces, ¿quién se postula que haya hecho la tarea? Amén. ¿Quién quiere? Pastor, yo intenté hacer la tarea. Amén, Yo amén. yo encontré, a lo mejor está mal, No, en sí, analepsia, disculpe, otro. bueno, En el capítulo 5, de Marco. obvio, de Marco Sí, 5, del 21, él relata 21 al cruzar al otro lado, llega al 24 y de ahí hay una narración, pero él retoma la conversación la narración en el verso 35. pero en el pedazo cuando él la retoma, ¿se volvió al pasado? Dice, y cierta mujer que en el 25, y Sí. cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Entonces, por la forma en que lo está redactando, me da la impresión Era que pasado. era pasado, Bueno, pero sigue. no sé si estoy clara en eso. Bueno, No sé si está, está bien. Usted me rectifica para no sí, dar. bueno, léelo todo completo para que al final lo concluyamos. ¿Está bien? Ajá. Léelo. Bueno, yo encontré 5:21, ¿verdad? Dice, al cruzar Jesús, lo voy a leer tal cual, Jesús y eso. Al cruzar Jesús al otro lado en la barca, nuevamente se congregó alrededor de él una gran multitud mientras él estaba a la orilla del mar. Y habiendo llegado uno de los dirigentes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba insistentemente diciéndole, mi hija está gravemente enferma, ven a imponerle, ven e imponle tu mano para que recupere la salud y ella vivirá. Y Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud de tal manera que lo oprimía. ¿Ok? Entonces ahora viene el relato de la mujer del flujo de sangre. Y cierta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había padecido mucho en manos de muchos médicos y había gastado cuanto tenía sin ningún provecho, sino que había empeorado aún más. Cuando escuchó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido, porque decía, si tan solo tocara sus ropas, quedaré sano. Y la fuente de su sangre se secó al instante y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que había emanado poder de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién tocó mis vestidos? Sus discípulos le respondieron, ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me tocó? Pero él buscaba para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, fue y postrándose ante él, le contó la verdad. Y él le dijo, tu fe te ha sanado, hija mía, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Hasta ahí hace esta del 25 al 34. Entonces era hace ahora, entiendo yo, vuelve en el 35 y dice, mientras él estaba hablando, vinieron unos de la casa del dirigente de la sinagoga diciendo, tu hijo ha muerto, ahora pues, ¿para qué molestas al maestro? Y sigue La narrativa. Bueno, no. la narrativa. Correcto, pero lo interesante es ver que él hace como antecedente de los hechos de la mujer. Él puede haber dicho, una mujer que venía a flujo de sangre y Yeshua la sanó y entrar por los pormenores de que ella se aferró al tzitzit. No, él hace el antecedente histórico. Y por eso en el 25, fíjense ustedes, dice, y cierta mujer, no sabemos ni siquiera el nombre, no lo sabemos, Exacto. no la describe, había sufrido, y entonces cuando dice había sufrido, ¿qué tiempo está el verbo sufrir? ¿En qué tiempo? En el pasado, está en el Participio. pasado, Sí. está un participio del pasado. Había sufrido muchas cosas, entonces empieza a decir que venía de atrás. Y lo mismo, y había gastado. El verbo gastar
Cuando es singular dice yo he gastado, tú has gastado, está hablando de forma pasada. Sigue hablando de forma pasada. Y no mejoraba. Es decir, no había alivio ella, sino que empeoraba. ¿Es? Fíjense que él hace esa introducción a la analepsis, pero inmediatamente, casi que seguido en el versículo 27, la trae a tiempos presentes. ¿Por qué? Porque dice, y cuando ella hubo escuchado de Yeshua, escuchado es que estaba en tiempo presente. Vino entre la multitud por detrás y tocó su manto. Entonces, fíjense, hace el antecedente histórico de ella, de quien, sin definir quién era la mujer, porque nunca supimos su nombre. El hecho es que era una mujer atormentada y enferma por 12 años. Que también hay que mirar que eso tiene un midrash revelado que tiene que ver con las 12 tribus que estuvieron alejadas del Eterno, porque el Eterno siempre lo hace, pero no quiero meterme ahorita en Honduras de porque dañamos la figura. Claro, tú lo hiciste bien, encontraste la referencia hacia el pasado, pero no tenía que complicarse porque aquí estaban, mírenla. En la no, sí. Vale, pero estaba bien hecho. Lo hiciste bien, Esperanza, correcto. Eso es lo que yo quería para poder entender correctamente para poder verlo, porque lo entiendo la definición, pero al buscarla, no la comprendías, es aplicándola que la entendemos. Perfecto. Exacto. Perfecto. Pregunta, ¿alguien más hizo, estamos en analepsis, ¿alguien más hizo la tarea que pueda decirnos, mire, yo busqué esta cita y creo que es una figura de analepsis? ¿Quién más lo hizo? Otro aspirante en la tarea de hoy que haya cumplido con el ejercicio. A ver. Yo, pastor. Bien, bien, Ernestico. Entonces, dinos, estamos hablando de analepsis. Vamos en orden primero. Después hacemos la ronda con prolepsis. Dime qué encontraste en el libro de Marcos con aplicación de analepsis. ¿En qué cita? Y léelo, por favor. En Marcos 8, 1 y 2. Perfecto, vamos a ir a Marcos 8, 1 y 2. Perfecto. Narra, dice que... Estás con retorno, tienes que bajarle a tu smartphone o a tu computadora un poquito. Amén. Sí, estoy... Listo, ya se arregló, Ernesto, ya puedes arreglarlo, hablar. Ok. Yo conseguí que analepsis es narrar sucesos del pasado. Bien, es correcto, así es. Estando en el presente. Según la lámina que nos puso, dice que es un recurso muy usado en la narrativa. Así es correcto. Consiste en interrupción de una línea temporal. Del tiempo, así es. Bien. Entonces, el 1 de Marcos 8:1 dice que en aquellos días, como había gran multitud y no tenían qué comer, Yahshua llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Amén. Listo, o sea. ¿Me escucha, pastor? Sí, ya lo escucho. Ya se arregló. Ernesto, entonces. También yo saqué 3 citas. Sí, sigue tranquilo. Otra de las citas que yo conseguí fue en Marcos 14:54. ¿Listo? Te escuchamos. Dice que Pedro le seguía de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Hasta dentro del palacio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego.
Es algo que narra algo, un suceso del pasado ya. Y en el 4.1, que usted menciona en su cita que nos recomendó. Sí. Dice el 4.1, otra vez comenzó Yahshua a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que una barca, se sentó en ella en el mar, toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ernestico, se te está haciendo un feedback terrible. Yo te hago una pregunta. ¿Tú estás conectado con tu computadora y con un smartphone? ¿Tienen que dejar uno solo de los dos o bajarle el volumen a uno de los dos? Porque está haciendo el retorno. Si tienes encendido tu computador o tu Palm si tienes encendido dos aparatos, tienes que bajarle el volumen a uno de los dos. Ya lo arreglé, pastor. Bueno. Vuelve y lee el 4.1 de Marcos. Sí, enseguida, pastor. Otra vez comenzó 4. Marcos 4.1, ¿no? Sí, así fue. Era lo que estabas leyendo. Otra vez comenzó Yahshua a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca al mar se sentó en ella alrededor de toda la gente estaba en tierra, toda la gente estaba en tierra. Usted hizo mención en su disertación con respecto a esta enseñanza. No, Ernesto, el 3.9. Listo, pero mira, en el 4.1 no hay el retorno hacia el pasado, no lo hay, porque el 4.1 comienza hablando y comenzó es tiempo presente, el verbo está en presente, de indicativo. Esa no aplica, ¿está bien? No da lugares porque él tiene que hacer una retrospectiva hacia el pasado y luego regresarse. No importa cuánto hable en el pasado, pero es ahí donde se configura la analepsis, cuando él hace referencia al pasado de la Torá, sí, al pasado de Israel o al pasado de alguno del cual habló. Como por ejemplo, esta mujer que en la retrospectiva de Esperanza nos dijo que llevaba 12 años enferma, entonces él quiso tomar desde el pasado de ella para hacer un antecedente. Pero tenemos un feedback terrible. Eso sería entonces una prolepsis en todo caso. No, vamos por orden. Estamos mirando analepsis. Entonces, la última que Ernesto mencionó no aplica, no es analepsis. Porque el tiempo, cuando empieza a hablar en el versículo 4.1, el verbo está en ¿qué? El tiempo presente, y comenzó. ¿Ves? No aplica. Sí, está bien, pero es para que vayamos haciendo atención. Acuérdense que nos estamos... que había que agregarle ahí... Algo te está molestando mucho allá en el retorno. Sí, aquí es pésimo el internet, pastor. Será el internet, puede ser también. Bueno, pero este último no va a aplicar. ¿Viste otro? Ahí se mejoró. Pero... ¿Viste otra cita, Ernesto? Y el 3.9 no va junto con... A ver, 3.9, léelo. No, el 3.9 no. Porque fíjate que en el 3.9 está diciendo, y él dijo a sus talmidín, que una barca debía estar lista para él por causa de la multitud, para que no le oprimieran. Él lo que hizo fue decirles que con antelación ellos consiguieran una barca. Pero la instrucción, cuando él dice, y él dijo a sus discípulos, está hablando de tiempo ¿qué? Pues lógico que si te iban a conseguir la barca, pues tiene que haber dado la instrucción o 1 hora o 10 minutos o un día antes. Pero no está hablando de hechos del pasado, sino describe que él le dijo
que debía estar lista la barca, cosa que cuando él llegó, pues estaba la barca lista, ellos le obedecieron. Bueno, entonces no aplica ahí la figura de utilizar analepsis. ¿Está bien? No te preocupes porque lo que queremos es que bajo la figura del el error y el acierto es como aprendemos. Ernesto, no te preocupes. Amén. Pregunto a alguien más diferente a Ernesto porque está con problemas de su feedback, que no sabemos si es la internet o su smartphone o su computadora. ¿Qué tienes tú, Ernesto? ¿Computadora o smartphone? Ernesto, parece que se perdió. Tiene problemas con el internet. Bien, ¿quién más hizo algún ejemplo de prolepsis, de analepsis, perdón, de ir al pasado? Pero en el libro de Marcos, ¿quién más lo buscó? A ver, parece que nadie. Pastor, buenas noches. Dime, Manito Medardo, te escucho. ¿Tú hiciste algún ejercicio? Pastor, pues bueno, yo tenía aquí 1454, también tenía 39 y 41, pero ya Bueno, escuchando la sí. explicación que el pastor nos acaba de hacer, ya lo estoy entendiendo mejor. Bueno, Entonces, de las dos últimas que viste, porque no la hemos aún analizado, dinos la cual, la 14 y qué más. ¿14 qué? ¿54? que la tenía el hermano que nos... Sí. Ernesto, bueno, pero hiciste otra porque mencionaste dos diferentes. 4:1 y 3:9, pero ya Bueno, nos dimos cuenta que no va. sí. Porque está en tiempo presente el verbo. Es que el que le define a uno es el tiempo en que está la narrativa. O sea que lo hiciste, pero pensabas que aplicaban para la analepsis, pero no aplica. Sí, señor. Bueno, miremos Ok. ahora y solamente a manera de criterio, a manera de exhortación para con todos. Vayamos rápidamente a el 1461. 1461. Léelo, Esperancita, en la versión que tú lo tengas. De Pechita, Marco. pechita, Listo. 1461. Sí. Dice, pero Jesús guardaba silencio y no le respondía. Luego el sumo sacerdote, volviéndole a preguntar, le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Sí. Y Jesús le respondió, ¿sigo de largo o hasta ahí nada más? No, sigue. Ok, usted me avisa. Sí. Y Jesús le respondió, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre nubes del cielo. 63. Entonces, rasgando su manto, el sumo sacerdote dijo, ¿qué necesidad tenemos ahora de testigos? Miren, ustedes escucharon las blasfemias de su propia boca. ¿Qué les parece? Y decidieron todos ellos que fuera condenado a muerte. Entonces algunos empezaron a escupirle el rostro y cubriéndole el rostro, le daban puñetazos y le decían, profetiza. Y los guardias lo golpeaban en sus mejillas. Ese es el 65. Listo. ¿Hasta dónde? No, Ajá. déjalo hasta ahí. Okay. Pero fíjense que empezamos leyendo ¿cuál? El 14 ¿qué? 61. 61. Ajá. La pregunta es, oído, cuando Marcos escribió esto acerca del Mesías, ¿él estaba viendo al Mesías? No. 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 O sea que él escribió sobre unos hechos que él reconstruyó. Entonces, son hechos del pasado. Aquí Exacto. Marcos hace referencia de cómo pudo haber ocurrido todo lo que pasó con Poncio Pilato, perdón, con Anás y con Caifás. Y entonces, digamos, la discrepancia con el sumo sacerdote. Pero está refiriéndose a un hecho del pasado. Porque Marcos escribió después de que Yeshua ascendió. Entonces, escribió cuando él ya había ascendido a los Shamaim. O sea que estos hechos ya habían ocurrido. ¿Sí me entiende? Marcos no es que fuera un reportero gráfico que parodiando un poco sacara su grabadora y entonces en ese momento grabara todo lo que pasó
o una cámara de video lo hiciera, porque él no estuvo en el momento en que pasaron esos hechos. ¿En dónde? En Jerusalén. Entonces, está hablando de lo que le ocurrió. Era un pasado reciente, porque fue en el año 33 y medio cuando él lo llevaron a la cruz. Y él está escribiendo alrededor del año 60. Pero para Marcos es retomar un tema que ya había ocurrido. Entonces, un tema que estaba en qué tiempo verbal, en el pasado, porque está diciendo el 60, pero él dice, y el sumo sacerdote se paró en medio, está reconstruyendo los hechos cuando lo llevaron a Caifás. Y le preguntó a Yahoshua diciendo, no respondes nada, ¿qué es esto que ellos testifican contra ti? Pero él mantenía su silencio y no contestaba nada. ¿Está hablando de qué? De pasado. De nuevo el sacerdote le preguntó, si estuviera escribiendo en presente diría, y el sacerdote, el sumo sacerdote le pregunta, fíjate que él dice, le preguntó y le dijo, ¿eres tú el Mashiach, el hijo del bendito? Y Yeshua respondió, yo soy, y ustedes verán al Ben Adán sentado a la mano derecha del poder y viniendo sobre las nubes a los Shamaín. Entonces el sumo sacerdote desgarró sus vestiduras y dijo, ¿para qué necesitamos más testimonio? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué piensan? Y todos lo condenaron a hacer un reo de muerte. Y unos comenzaron a escupirle y a taparle la cara y a bofetearlo y a decirle, profetiza. Y los profetas y los siervos del Sanedrín lo golpearon con las palmas de sus manos. Amén. Entonces, fíjese, Marcos escribe o retoma un episodio del pasado, que fue los hechos que pasaron con Caifás. La pregunta es, ¿cómo él tuvo acceso a toda esa información? Tiene que haber sido por testigos. Pero no porque Marcos estuviera en tiempo presente en ese mismo instante escribiendo. ¿Está claro? Porque cuando Marcos escribió, ¿cuándo escribió? Tiempo después, en el año 60, cuando el Mashiach ya no estaba. O sea que él hizo fue una reconstrucción de los hechos, de la pasión y todo lo que implicó el pecamen cometido contra el Mashiach en el pasado. Y él se la pasa haciendo ese tipo de figuras. Traer cosas del pasado y ponerlas como al presente para ir reconstruyendo. Y de pronto habla en tiempo presente. Y después para y se va al futuro. Amén. Entonces, ese era uno de los ejercicios. Yo sé que ustedes lo van a entender en la medida en que lo practiquen más. Miremos otra cita para dejar ya la analepsis. Miremos otra cita, a ver quién. Miremos la 15:25, también de Marcos. Pero, pastor, disculpe, ese 15:25 no estaba en las citas de prolepsia, o fue que yo lo anoté mal. No lo anotaste mal, porque el 15:25 está, miren, mamón, aquí te lo voy a mostrar, miren la diapositiva. Miren la diapositiva. A ver. 15:25, mírenlo. Ahí lo estoy subrayando. Sí, pero pensé que estaba en el paréntesis de prolepsis, por eso No, es que... no, 15:25 está hablando de hechos de poca importancia. Ah, no, sí, yo me equivoqué, está en la prolepsis, es correcto. Yo me equivoqué, la confundí con con el 15:19. Hermanita, discúlpeme, tiene razón, Esperancita, con el 15:19. Con razón. Sí, claro. No, tú tienes razón. Ya lo al 19. Ajá. Esa sí la entendí perfecto de la analepsis no es tan difícil, la prolepsis es la que es difícil. Bueno. 15:19, voy al 15:19, discúlpeme. Dice, bueno, es más o menos lo mismo, y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían el rostro y puestos de rodillas le hacían reverencia. Es 20. Amén. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué es lo que define si está en pasado o en presente? El verbo. El verbo, exacto. Y entonces cuando dice, y le pegaban, ¿qué era eso? Pasado. Y le escupían. ¿Qué tiempo está el verbo escupir? Pasado. Y doblando sus rodillas, burlonamente, le hacían el verbo hacer en tiempo pasado. Ellos le hacían la conjugación del verbo. Ellos le hacían. ¿En qué forma está el verbo? Pasado. Reverencia. Entonces, esa figura fue la que puso en vigencia Marcos y hace permanente uso, mientras que hay otros, por ejemplo, como Juan, que siempre escribe en tiempo presente
y Apocalipsis lo escribió en tiempo futuro. Y usted me diría entonces en Apocalipsis todo el tiempo, cuando está trayendo revelación Juan, ¿qué figura está utilizando? ¿Analepsis o prolepsis? Prolepsis. Prolepsis, porque era ¿qué? Profético, era hablando hacia el futuro. Exacto. Sí. Entonces empezamos a discriminar. Mire, Marcos utilizó ambas. Pero usó más la analepsis. Es correcto porque hacía copio del pasado. Pero, por ejemplo, Juan, todo el tiempo, como estás profetizando en la isla de Patmos, siempre estuvo en prolepsis, porque habló de lo que el Eterno le permitió ver, de dónde lo llevó y después de lo que aún no se ha cumplido. Profetizó. ¿Sí me hago entender? Sí. Si a uno le preguntan, deme un ejemplo de prolepsis de uno de los discípulos que escribió todo el tiempo en prolepsis. Juan. Juan. Así es, porque él fue el único que habló de lo que vio en ese momento, tiempo presente, y lo que había de venir, y que muchos de esos hechos aún no se han cumplido. Están ahí proféticamente anunciados en Apocalipsis o Revelaciones. Entonces lo que quiero es que diferenciemos. Ahora miremos, ahora sí vayamos a mirar entonces la prolepsis. ¿Quién hizo algún ejercicio con prolepsis? Bueno, Pastor, yo tengo... Sí, dígame, Medardo, tranquilo. Bueno, 3:13. 3:13 de Marcos. Perfecto, vamos a señor. mirarlo. Léelo en la versión tuya. ¿Cuál tiene? Pechita. Pechita, léelo por favor. Entonces subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para darles poder para sanar a los enfermos y para expulsar a los espíritus malignos. Hasta ahí. Claro, fíjate cómo hasta ahí está haciendo un recuento. El mío, la versión mía tiene el verbo en el tiempo apropiado. En la suya, lee el 13, comenzándolo. ¿Y cómo dice? ¿Cómo empieza el 13 tuyo, de tu versión Pechita? Repítelo. Entonces subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Bueno, entonces yo le hago una pregunta. ¿Subió es presente o es pasado? La forma Presente. verbal. Presente. Pasado, porque él sube. Es Subió, presente. sí. Entonces subió. Esta versión es mejor porque dice, y él se fue. Y él se fue, dice la versión mía. No dice subió, Ok. dice, y él se fue. Está hablando de una cosa que realizó ya en el pasado. ¿Está claro? Y él Sí, se fue señor. a lo alto de una montaña y llamó a subir a quien él quiso. Y ellos vinieron a él. Entonces, fíjese cómo va al pasado para decir que se fue a una montaña. Y después, estando en esa montaña, llamó a subir a quienes él quiso. El verbo llamar en presente es ¿cuál? Yo llamo, tú llamas, él llama. Si estuviéramos hablando del pasado, ¿cómo diríamos? Él llamó. Con tilde en la O. Está en pasado. Sí. ¿Y te das cuenta? Entonces, lo que te quiero ver es cómo Marcos hace ese juego de pasar de analepsis a prolepsis para poder encuadrar un relato que viene a terminar cuando dice y le ordenó a los 12 para que ellos estuvieran. ¿Y estuvieran qué forma verbal es? A ver, ¿seguro? Estuvieran, no porque el pasado es... No, estuvieran, sí, es como un futuro, ¿no? Es un futuro, pues, en la figura literaria es futuro pluscuamperfecto, pero no quiero que se pongan ahí en la cabeza. Es decir, es un futuro que él supone que debía ocurrir. Cuando uno supone algo, es exactamente. Entonces dice, el futuro dice, para que ellos estuvieran. Como que dice, el propósito de él era ese, que estuvieran, pero estaba hablando de qué, de un hecho que no era presente, y él estuvo, no, estuvieran. Es un futuro pluscuamperfecto porque estoy asumiendo de que ellos, lo que él quería era que ellos se congregaran ahí, pero en el futuro, y para que él los pudiera. ¿Y los pudiera qué? El verbo poder está en qué forma verbal.
También en la misma situación. ¿Dónde Está en futuro, pudiera. Pudiera. Pero entonces está bien, está correcto, prolepsis. Claro, enviar a proclamar. Entonces, fíjense cómo él pasa de tiempo presente o del pasado. Porque cuando yo digo, y él se fue, ¿de qué tiempo estoy hablando? ¿De presente? Pasado. Pasado. Pero después pasa, ¿a quién? A un futuro. Y llamó. Pasado también. Y después dice, para que ellos estuvieran. Está hablando en futuro. Futuro, pluscuamperfecto. Y los pudiera enviar. Entonces, esa figura de estar pasando a hechos del pasado, run y brinca a proyecciones del futuro, suponiendo lo que él quería hacer, como pensando él por él, que él quizás lo hizo porque era la intención de él era que pudieran algún día escucharlo, obedecerlo y luego proclamaran su enseñanza. Entonces, esa figura de estar pasando del pasado al presente, ese lo permite la narrativa a través de esas figuras. Analepsis cuando voy al pasado y prolepsis cuando vengo al futuro. Y es una de las identidades y características con el cual Marcos se diferencia de los demás. Y cuando ya los estudiosos de la palabra van a darse cuenta, venga, Marcos hizo todo eso, entonces no era cualquier tonto, tampoco era un imitador de Mateo. Eso para que nos quede claro, ¿sí me hago entender? Y establece paralelismo y estructuras concéntricas, que no me voy a meter ahorita con los quiasmos porque después tengo una explicación sobre qué es un quiasmo. No se devanen los sesos ahorita, que es una forma concéntrica de hablar cosas que están interrelacionadas. La dejo ahí, pero no me meto en eso porque quiero finiquitar el ejemplo de prolepsis y de analepsis. Amén. Sí. Bendito el Eterno. Ahora, ¿quién buscó ya específicamente el uso de prolepsis? Ya vimos una. Veamos Marcos. Nosotros, pastor. Dígame. Nosotros. Dímelo. ¿Cuál hiciste entonces? En prolepsis. De prolepsis. Sara lo va a pensionar. Bueno, se mejoró el sonido tremendamente. Ya arreglaste el problema. Dime, Sarita. Ok. Marcos dice, bueno, no, la definición de prolepsis. Sí. Dice, es una anticipación o anticipar hechos de poca importancia. Y yo escogí 13:1. Sí, perfecto, ¿lo lees? Y habiendo salido Yeshua del templo, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira, ve estas piedras y estos edificios. Entonces Yeshua le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén, perfecto. Entonces, en el 1, mírense que ahí Marcos está hablando como si estuviera en tiempo presente, porque dice en el 1, y mientras él salía, él pudo haber dicho, y mientras él salió. Habiendo salido. O habiendo salido, que es un futuro perfecto, o sea, que lo cumplió pero en el pasado. O sea, fíjate que está en presente, en la mía está presente, en la tuya, ¿en cuál está? 13:1. Y mientras, 13:1, habiendo salido. Habiendo salido. Entonces está hablando de qué? De una acción que ocurrió ya en el pasado, habiendo, porque los endo todos son, en las formas verbales representan pasado, habiendo salido. En la forma verbal que tiene la mía, y dice, y mientras él salía, y entonces él diría, estaba viéndolo salir, porque está en tiempo presente. La versión tuya es mejor, porque dice, habiendo salido. Habló de un hecho ocurrido a los 5 minutos de haber pasado, a la hora o a los años, pero era pasado. Vuelve y sigue leyendo. Sigue leyendo. ¿Otra cita o lo mismo? No, la misma porque quiero explicarla. Entonces Yahshua le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Para ahí. Entonces, sí. Yeshua le dice a uno de los discípulos. ¿En qué tiempo le está diciendo cuando dice y le dijo? Y le dijo. El verbo decir está en qué? ¿En qué forma verbal? ¿En qué forma? ¿En qué tiempo está el verbo decir ahí?
Le dijo en presente. Claro, porque es presente. Y usted como, usted dice, como si él estuviera escuchando y grabando ahí, escribiendo, Marco, pensémoslo por un momentico. Mira Sí. qué clase de piedras y qué edificaciones hay aquí, dice la versión mía, repite la tuya. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. ¿Y en qué tiempo verbal estaba hablando? Presente ahí, cuando él estaba. Sí. ¿Está claro? Porque ya mira estos edificios como si lo estuviera señalando. Pero aquí viene la prolepsis profunda. Ahora sí. 2. Lee tu versión. ¿Y estos grandes edificios? Estos grandes, dice. Entonces No, Jesús le dijo. el versículo 2, lee ya el 2. Ok. 13:2. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué forma verbal se fue el Machía con lo que Marco narró? No será el verbo. No, ¿Qué es pasado. eso? no quedará. Señor, Futuro. no será, es futuro. Futuro, futuro. Porque él estaba, mire, Yeshua estaba hablando de algo que iba a ocurrir ¿cuándo? En el año 70. Sí, Cuando señor. fue destruido, ¿qué? El templo. ¿Cuándo fue Templo. destruido el templo? En el 70. Y Marcos está haciendo una reconstrucción de los hechos de lo que él dijo estando en el templo cuando estaba en pie. ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues mucho antes de que lo destruyeran. ¿Y Yeshua cuándo estuvo en el templo? Entre el año 30 y el 33 de su vida pública. Entonces, ¿qué pasa? Él está narrando Marcos de un tiempo pasado cuando está reconstruyendo esos hechos históricos. Pero cuando habla de que Yeshua, como rabí, le respondió a ese discípulo, ¿ves estas grandes edificaciones? Le dice al discípulo. Ajá. Estaban en pie, no se había caído ninguna. Señor. Estaban ahí en pie. No Exacto. será dejada una piedra sobre otra que no sea derribada. La versión tuya dice ¿qué? Aquí dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En la forma del verbo está diciendo futuro. Y Sí, eso señor. enmarca el no dejará, no quedará una Quedará. piedra que no sea derribada. Está utilizando una prolepsis. ¿Por qué? Porque estaba profetizando o hablándole a ese discípulo de algo que aún no había ocurrido, pero que iba a ocurrir. ¿Sí me hice entender? Iba a ocurrir. ¿Y ocurrió cuándo? 70 Ocurrió en años. el año 70. Oído, eso que él profetizó se cumplió. ¿Ocurrió cuándo? En el año 70, cuando el general Tito y sus huestes legionarias que venían, eran mandados en su momento por Pompeyo, que era el que mandaba ya en la Roma de la época, arrasó Jerusalén y destruyó el templo. Así es. Entonces te das cuenta cómo ahí él está hablando, estaba profetizando Yeshua. Sí, Y los señor. discípulos, y es más, y los fariseos que estaban ahí cerca, no lo entendieron y dijeron, pero oigan a este. Y cuando eso ocurra, va a reconstruir el templo en 3 días, porque Yeshua le dijo, y es cierto, os digo que yo lo reconstruiré en 3 días. ¿A qué se refería? A futuro, porque él iba a hacer ¿qué? Iba a ir a la fosa en su cuerpo, en la parte ¿qué? Carnal, pero iba a resucitar y vendría en su parte divina a través del poder del Rúa a resucitar. Y decía, yo lo reconstruiré en 3 días. ¿A qué hizo referencia a él? A que el templo ahora era su propio cuerpo. Amén. Entonces, estas figuras, a veces uno dice, pero ¿y por qué me hablan tiempo pasado y luego se devuelve al futuro? Pues bien, esa es una, llamémoslo así, de las magistrales formas de narrativa que Marcos utilizó. Y nadie como él las utiliza, porque cuando yo les decía ahora, si tú vas al libro de Juan, que después vamos a estudiar a Juan, Juan todo fue prolepsis, porque estando vivo en Patmos en el año 90, que fue cuando lo apresaron, él no escribió para los de la época, si algún día encontramos sus escritos allá en la isla de Patmos, escribió para qué, para escatológicamente, para el final de los tiempos. Y lo más tremendo, y muchos
de esas narrativas de Apocalipsis, que realmente se llama revelaciones, no se han cumplido. Están ahí pendientes de que se cumplan. Entonces, muchas se han venido cumpliendo, como la guerra entre naciones, como que hay elementos armados en los países, conflictos, los países se enfrentan unos a otros, hay anacronismo, hay de todo, usura, todo lo malo babilónico, pero la culminación de Apocalipsis no se ha realizado. Es que se va a dar cuando el Mashiach venga, y antes del Mashiach habrá ¿qué? Pre y tribulación, y habrá la selección de los 144,000, y la pregunta es, ¿y eso ya se cumplió? No, no se ha cumplido. Y como no se ha cumplido, ¿en qué forma estaba escribiendo figuradamente Juan? En prolepsis. Porque muchas de las cosas que él hizo, algunas se han cumplido, pero otras no. Por ejemplo, los 2 testigos que van a venir antes del Mashiach no han venido. Y sabemos que ellos 2 van a ser muertos por el antimachía. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis no se ha cumplido. Entonces, Juan es el típico ejemplo de alguien que escribió en un tiempo para el futuro. ¿Y cómo se llama eso? Escribir en un tiempo, cualquiera sea el presente para el futuro. Pues, hombre, eso es una profecía. Sí, señor, pero la figura literaria humana es una prolepsis. Sin bizcocho. ¿Sí me hice entender? Amén. Él escribió hacia el futuro cosas proféticas. Y cuando él las pone, las diagrama, estoy hablando de Juan, todo el tiempo está en una figura literaria que se llama prolepsis. Porque él escribió para su presente, estando vivo, en la isla de Patmos, pero para cosas que sucederían ¿cuándo? En el futuro. Y entonces él está haciendo acopio de una figura literaria que se llama prolepsis. Amén. Son los ejemplos. Bueno, entonces, él no fue un narrador ingenuo, sino que fue un teólogo profundo. Y aquí viene un ejemplo de elipsis temporal. ¿Qué es la elipsis? Porque tiene que ver con analepsis y con prolepsis, irnos al pasado, prolepsis, irnos al futuro y regresarnos al presente. La elipsis es que hace supresión de sucesos ocurridos durante un periodo de tiempo, o sea, una especie de resumen y lo corta. Y el ejemplo es muy sencillo, miren el ejemplo que puse, porque lo que quiero es que ustedes busquen al menos uno en el libro de Marcos para la próxima clase. Un ejemplo de elipsis, pero quiero que entiendan claro lo que es elipsis. Dice que son sucesos ocurridos durante un periodo de tiempo y se trata de momentos de poca importancia que pueden borrarse de la historia sin problema. Pues es una supresión que no va a influir en la dificultad de la comprensión del texto. Miremos el ejemplo. Cualquiera. Kevin estaba jugando con sus amigos. ¿De qué está hablando? De un hecho que está ocurriendo ¿cuándo? En el pasado, jugando. En el parque sin darse cuenta de la hora. Como quien dice, se le olvidó que había un reloj y que tenía que llegar a su casa. Al llegar a casa, su madre lo esperaba muy enfadada por el retraso. ¿Qué pasó ahí? Pues que sencillamente, durante ese periodo de tiempo, se apartó de alguna obligación que ese joven tenía y se hizo merecedor de un castigo o una reprimenda de su madre, porque se enfadó él, porque se retrasó. ¿Qué se puso a hacer? Se puso a jugar con sus amigos. ¿Está claro? Y entonces cuando la narrativa nos dice, no, fue que yo me puse a jugar con mis amigos, pues nada quita para que su madre no lo vaya a castigar. Puede estar jugando con el que fuera, pero el solo hecho de haberse distraído de la orden que ella le dio y que tenía que obedecer y cumplir un regreso en el reloj horario, ella se enfadó. Así le hubiese salido con la disculpa que fuera. Hay 10 citas en la cual se cumple la elipsis en Marcos. Tarea. Encuentre una de esas 10. Ya estamos hablando de elipsis. ¿Está claro? Hay 10. Dime, Esperancita. Disculpe, cuando en Marcos 1:16
que Sí. dice que iba caminando por la orilla, entonces llamó, en algunos hace una especificación de lo que estaban haciendo los discípulos pescadores, pero que estaban Sí. haciendo la red y eso, pero en los otros dice que simplemente eran pescadores, pero no está detallando. ¿Eso se puede tomar como una elipsis temporal o Sí, no? sí, porque si eran pescadores, ¿qué hacían? Tiraban al mar. Tú diste en el clavo con una de ellas. ¿Por qué? Porque miremos, si miremos el 1:16, no, el 1 creo que me dijiste. 16, digo Sí, yo, bueno. no sé. No, Mientras mire, y dice aquí, mientras él caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, arrojando una red al mar porque eran pescadores. Todos sabemos que si arrojan una red, ¿qué son? pescadores. Entonces hay una redundancia. Porque eran pescadores, pues lógico, porque los únicos que botan redes al mar son los pescadores. Entonces hay como una especie de redundancia para tener más claridad de quiénes eran ellos. Listo. Y el 17, y Yeshua les dijo, síganme y yo les haré convertirse en pescadores de hombres. Fíjense cómo el hecho de que ellos fueran pescadores y quizás por eso hizo hincapié que tiraban una red al mar, Yeshua hizo acopio porque les dijo, ustedes están pescando peces, pero yo lo voy a hacer Pescadores pescadores de de hombres. hombres. Es decir, utilizó un paralelismo, pescar, tirar la red y Entonces eso es sacar peces. un quiasmo. Sí, es un quiasmo. Por eso no quería que se me enredaran porque en el quiasmo, Pero yo lo confundí con la elipsis temporal. bueno, entonces es un quiasmo porque está hablando, toma en retrospectiva lo que pasó, lo que pasa cuando yo tiro una red y saco peces. Pues, ¿qué se configura? Pues una pesca porque saco peces. Y quien hace eso, pues, amén de que sea bueno o mal, es un pescador. No miremos si era bueno o era malo. De pronto no era, tenía toda la profesión de la maravilla, pero el caso es que botaba en la red para pescar algo. Cuando Yeshua hace el siguiente versículo que dice, y Yeshua les dijo, ¿a quién? A los dos pescadores. ¿Qué les dijo? Síganme y yo los haré convertirse en pescadores de quién? De hombres. No. Es decir, Yeshua utilizó lo que ellos en su diario y habitual vivir siendo pescadores de tirar la red, les hizo un paralelismo que se convertiría en un quiasmo para decirles concéntricos, y mañana ustedes serán pescadores de hombres. ¿Sí me entiende? Porque Sí, lo que sí. estamos tratando aquí de darle sentido, bueno, ¿y por qué Yeshua les dijo eso? Primero los vio pescando o tirando red y les dijo, por mucho que ustedes pesquen, yo los voy a cambiar, los voy a hacer pescadores de hombres, y así fue, porque después los mandó a las naciones, a que buscaran a las tribus perdidas de Israel. Y ahí fue cuando ellos como que se volvieron a mirar, este es un comentario mío, y dice que, ¿quiénes estaban? Simón y Andrés. Dice, e inmediatamente, cuando él les dijo eso, ¿ellos qué hicieron? Abandonaron las redes y lo siguieron, como quien dice, hasta ahí fueron pescadores de peces. Dejaron todo por seguirlo a él, porque él les ofreció y le prometió que ahora ya no serían pescadores de peces, sino de hombres. Y ahí termina la narración de esos 3 versículos. Entonces, ¿cuál otra hicieron ustedes? Bueno, les dejé la tarea de las 10 elipsis. Hay 10, en Marcos hay 10. Con que encuentren una sola, válido. Amén. Ok. Porque si yo les digo la tarea, entonces, ¿para qué la mando? No, 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 no. Bueno, entonces busquen entre todo Marcos eso, una elipsis temporal, algo que sea redundante y que le sobraría la mitad para no contarlo y que hace como una especie de otra vez de ser, hace hincapié de nuevo, no teniendo necesidad. Si son pescadores, ¿para qué tiene que definir que tiraban la red? Pues si botaron la red son pescadores, pero él dice, y eran pescadores. Pues lógico, porque a partir de ahí, Yeshua les iba a decir, pero ya no serán pescadores de peces, de ir a una reserva piscícola y tirar la red al mar de Galilea o al Jordán, no, iban a convertirse en pescadores de hombres. O sea, la figura literaria
En ese paralelismo lo que está diciendo es que Yeshua tuvo razón para decirles, ustedes son buenos pescadores de peces, ¿cierto? Pero ahora ya no, ahora van a ser pescadores de hombres. Y eso que uno diría, pero ¿y cómo puede uno ser pescadores de hombres, de botar una caña, si los hombres de menos no están en el mar? Y no les voy a tirar un anzuelo para sacarlos amarrados de un anzuelo. Era una figura literaria profética, porque lo que él estaba hablando era de que ellos irían a sacar de los mares que representan las multitudes de las naciones a los hombres para enseñarles que las besorá, las buenas nuevas. ¿Está claro? Sí. Hace un símil o comparación, pero no porque tenga que ver con la misma naturaleza, porque cuando tú vas a evangelizar a alguien con las buenas nuevas, pues tú no le tiras una red ni le tiras una caña a algo que lo encargóle por aquí del pescuezo. No, es un paralelismo para decirle que lo va a sacar. ¿Dónde están esos cientos de efraimitas dispersos? En el mundo. Y ahí Yeshua estaba diciendo que el mundo es equivalente a las aguas, proféticamente, y que por eso ellos irían a tirar su red, y su red realmente es la palabra del Eterno, para sacarlos de las aguas del mundo, que son las naciones, y traerlos a dónde? Hacia Él, hacia las buenas nuevas. Entonces, vamos comprendiendo a más profundidad esas figuras proféticas en la cual Yeshua era un maestro, porque utilizó las parábolas como nadie. Siempre les habló con parábolas a los discípulos. Entonces, queda esa tarea y vamos a dejar hasta ahí el caso de Mordejai. Pero veo que otros no participaron. Me preocupa porque de pronto no les quedó claro. Así que me gustaría para la próxima clase, aparte de tener ejemplos de elipsis temporales, en Marcos, no se me van a ir a toda la Biblia. Qué bueno escuchar otros ejemplos de analepsis o de prolepsis de parte de otros que hoy no participaron. Amén. El objetivo es dominar esto, aprenderlo, diferenciar estas figuras literarias. Amén. Bueno, voy a salir de esta diapositiva y vamos a hablar ahora sí de lo que yo les prometí en el Shabbat anterior, que no alcanzamos a tocar, la figura de diferenciadora entre el Ben Mashiach, cuando hablamos que Yeshua cumplió los prerequisitos. Se identificó como el hijo del Ben Yosef, pero a su vez cumplió los requisitos del hijo del Ben David. Y uno dice, ¿y cómo? ¿Qué es lo que lo diferencia el uno del otro? Entonces voy a cerrar estas diapositivas, queda esa tarea para los que quieran participar. Y vamos entonces ahora a los que no pude tocar en la clase anterior. Tenemos 30 minutos para esto. Amén. Voy a subir entonces la otra parte. Amén. Perfecto, aquí está. Ahora me confirma si lo están viendo. Creo que sí, ¿verdad? Era de la Parashá Vayikra. Alguien que me confirme. Sí, pastor. Sí. Bueno, Pastor. lo voy a ampliar. Cuando nosotros estudiamos las Parashá, cualesquiera sea la profundidad en la retrospectiva histórica, me imagino que Medardo, tú recibiste el link y pudiste estar conectado, no lo sé, pero ¿pudiste estar conectado el Shabbat pasado? Sí, señor, yo me conecté por YouTube. Bueno, perfecto, pero la viste. Bueno, entonces, sabes que todo lo que se habló en la Parashá Vayikra tiene que ver con los sacrificios, con los diferentes tipos de sacrificios que se llevaban a cabo en el templo, bien fuera, en el Beit Hamikdash, que fue el primer templo construido por Salomón, luego el segundo, que fue el templo de Herodes, pero también en el Mishkan, que era el templo, ¿qué? Desarmable, el que ellos pusieron en vigencia en el tiempo de Moshe. Y todos los sacrificios y la clasificación de los sacrificios, en cierta manera, eran premonitorios de lo que haría el Mashiach cuando él viniera. Y por eso hicimos la identidad entre los tipos de sacrificios y cómo Yeshua los cumplió cuando estuvo sobre la tierra. Porque él fue la ofrenda olá, del todo quemada. Él se ofreció a sí mismo voluntariamente. Entonces es importante que tengamos una claridad. Hoy
y estoy hablando con Medardo, con Esperanza, con Ariana y todos los que están conectados, ¿cuál es la aplicación para los tiempos de hoy? Personal y mesiánica, porque es a través del Mashiach, de los sacrificios de pecado y de culpa, que era por lo que se ofrecían toda esa serie de sacrificios, por el pecado y por la culpa. ¿Qué buscaban esos sacrificios? Expiación. Es decir, quedar a paz y salvo con el Eterno. Pero veámoslo para los tiempos de hoy. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Una contextualización, Esperanza y los demás. Estoy aprendiendo de los sacrificios de Vayikra en la época del templo en que Moshe Rabbeinu estaba con su pueblo, porque estamos leyendo el Pentateuco. Y lo vamos a traer a tiempos de ¿qué? De hoy. Cuando yo hago este tipo de, llamémoslo, de traer esos escritos que tuvieron y siguen teniendo vigencia y los pongo en vigencia para hoy, para mí, que vivimos en el siglo XXI, se llama como contextualizar. Traer lo pasado para los tiempos de hoy. Por eso el título de este capítulo es Aplicación personal y mesiánica de esos sacrificios del pasado y de la culpa, pero para mí, para ti, Medardo, para ti, Esperanza, para Adriana, para Ernesto, ¿cómo lo aplicas hoy? Amén. Entonces, hoy tenemos dos problemas en el hombre. El pecado, llamémoslo así, como un titular que aglomera todos los pecados, todas las infracciones. El pecado viene de nuestra naturaleza carnal, porque somos carne, ¿sí o no? Y somos a su vez espíritu. Así nos hizo el Eterno, con esa simbiosis entre lo uno y lo otro. ¿Qué tanto de carne? Pues si uno se pone a mirarse con sus ojos, dice, yo no veo toda parte, no veo sino carne, porque el espíritu no lo veo. Lo siento o lo percibo porque está en mi mente, en mi intelecto. Hace parte de el alma, de la nefesh. Ahora, pero nosotros, por la forma en que fuimos engendrados y por la forma como la carne se multiplica y se transfiere, tiene pasiones carnales que podemos decir en la vida tratamos de satisfacer. A ese aspecto se le denomina naturaleza pecaminosa, cuando lo espiritual no pone a control esos deseos carnales de cualquier orden, desde apetitos de diferente orden. Esa identidad hacia lo carnal, a querer hacer siempre primero lo carnal antes que lo espiritual, en términos hebreos se denomina Yeksed Hará. ¿Está claro? Yeksed Hará, que es la inclinación hacia lo carnal. Cuando tú estás evangelizando a alguien y ves que esa persona está preocupada que porque va a irse a bailar, a tomar trago, a jugar, a qué sé yo, podríamos decir en ese momento, es una persona que está afectado por el Yeser Hará, porque quiere satisfacer los deseos de la carne. ¿Está claro hasta ahí o no? Espero que sí. Bueno. Su naturaleza pecaminosa. Así es. Y hace parte de nuestra identidad porque somos eso, somos carne y espíritu. Los pecados son las obras realizadas por esa naturaleza, porque busca satisfacer esas pasiones carnales, de cualquier orden, del apetito, de libaciones, de tomar trago, de distraerse en las cosas mundanales, el juego, los vicios, todo eso son satisfacciones carnales. Una persona que recién nace, viene la pregunta, ¿tiene pecado? Sí, porque fue concebido a través de la carnalidad. Pero no tiene pecados porque no es consciente de si él nació así, por ese es un producto de una actividad pecaminosa. Pero no tiene pecados porque él mismo no ha hecho nada, un bebé que lo llevamos a una pila bautismal. ¿De qué pecado se puede arrepentir un muchachito de 3 años, de 9 meses, de 10 meses cuando lo bautizan en la pila bautismal lo católico? ¿De qué pecado se puede arrepentir un neonato de esos? No existe pecado, porque él no lo ha hecho a través de su voluntad. Por eso el perdón de pecados es ¿para qué? ¿Para niños o para adultos? Para adultos.
¿Bien? ¿Por qué? Porque son los que lo hemos cometido y hemos transgredido la Torá haciendo pecado o cometiendo pecado. Por eso los niños son inocentes porque no tienen conciencia de la culpa. Amén. Y por eso Yeshua nos decía, y háganse como ellos. Porque ellos se hacían humildes y lo que les dijeran, rojo, sí, rojo, así no lo fuera, ellos lo creían porque eran niños, obedientes. Sinónimo de niños, obedientes. No cualquier niño, porque hay niños que son malevos. No, obedientes. Los sacrificios de pecado que se denominaban hatat. Cuando yo presentaba un sacrificio por el pecado, ¿qué tipo de ofrenda esa era? Una ofrenda hatat. Y los de la culpa se llamaba hasham. Cuando yo ofrecía un sacrificio, fuera un cordero, fuera un pollino, lo que fuera, yo ¿qué se pretendía en el pasado? Cubrir el pecado y los pecados cometidos. Óigase bien el término, cubrir. ¿Escucharon bien? Cubrir, pero no quitar. ¿Sí me hice entender? Los cubría, como cuando yo tengo algo en mi desnudez que tapar, pues me pongo un abrigo o me pongo la bata de baño para que no vea mi desnudez. Pero no quitaban el pecado. La muerte del Mashiach no solamente sí quitó los pecados, sino que trató con el origen del pecado, la naturaleza maligna, que entró en el hombre en el huerto del Edén. Cuando el hombre fue tentado por Hasatán, especialmente Eva, y luego llevó a que el varón también comiera del árbol del conocimiento, pues fue hecho ¿por quién? Por el enemigo. Pero la diferencia de esos sacrificios de la época, como la Hatak, que lo acabo de mencionar, o la Asham, que era la que se ofrecía por la culpa, lo que intentaba el sacerdote, sumo sacerdote y los levitas era cubrir, tapar, enmendar, como cuando con una manta yo tapo algo, traigo un invitado a mi casa y está toda la ropa botada sobre el sofá, ¿yo qué hago? Y le pongo una manta encima y entonces tapo el desorden. ¿Está claro? Tapé el desorden. Pero no estoy corrigiendo el desorden mismo que debe haberlo puesto con antelación, haber ordenado esa ropa, haberla planchado, qué sé yo. Estoy tomando un ejemplo sencillo. Entonces, esas dos figuras del sacrificio del pecado, la hatat y asham, no del todo quitaban el pecado. Se ofrecían tratando de enmendar esa falta. El único que borró esos pecados de forma definitivamente, o sea, los quitó. Miren la diferencia entre tapar y quitar. El único que los quitó desde su naturaleza fue Yeshua. Él corrigió eso de una sola vez y para siempre. Ahora, el sacrificio Hatán fue dado para cubrir nuestra naturaleza pecaminosa, porque ellos sabían que hacían cosas carnales y como que a veces no las podían resistir. Era el famoso aguijón que no le daba paz a Rab Shaul. Cuando Rab Shaul hablaba un aguijón porque yo quiero hacer, porque lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero. ¿Contra qué estaba él enfrentado? Contra el Yetzer Hará, la tendencia carnal a seguir haciendo cosas de la carne cuando él sabía ya, porque había estado en el tercer cielo, que lo espiritual tenía que gobernar. Y siendo un hombre del Eterno, un profeta, un rabino, porque fue el que estudió en la sinagoga de la época, en la yeshiva de Gamaliel, reconocía que la carne aún lo llevaba a hacer cosas que él no quería. Porque lo que no quiero hacer, lo que no debo hacer, termino haciendo, decía él. O sea que el primero que habló del enfrentamiento entre la carnalidad y la espiritual, ¿quién fue? Rab Shaul. Y tú y yo, que estamos en los tiempos del siglo XXI, seguimos manteniendo esa dicotomía, esa lucha entre lo carnal y lo espiritual. Muy bien, ese sacrificio Hatá fue dado para cubrir nuestra naturaleza pecaminosa por los hechos de cómo fuimos concebidos. Y el sacrificio Shan se daba para cubrir, oígase bien, para cubrir, no para qué, quitar, solamente cubrir
nuestras obras malignas. Ambos tienen su base en la muerte del Mashiach, porque él sí los corrigió de raíz, los quitó. Y ambas sacrificios eran sombras del sacrificio que el Mashiach iba a hacer. Gracias a la muerte del Mashiach, por su obra redentora, hay liberación total y para siempre del pecado y de los pecados, pero por la obra que él hizo. Y yo lo voy, al creer en él, lo uso como un intercesor para que corrija mi Yetzer Hará, mi naturaleza carnal. Porque si no fuera por la muerte del Mesías, ni los pecados, ni el pecado, ni la naturaleza pecaminosa habría sido borrada. Y nunca se había podido sacar la tendencia hacia el mal, el Yetzer Hará, del hombre. ¿Por qué? Porque él sabía que la naturaleza carnal iba a ser utilizada por el enemigo para llevarnos a pecar. ¿Y cómo nos lleva a pecar? ¿Acaso? ¿Qué le dijo a Eva? Mentira, ¿usted cree que él los va a echar al paraíso si ustedes comen del árbol del conocimiento? No, eso es más así. Ustedes son sus hijos. Y entró la duda en Eva, la duda. Y al entrar la duda, pues ya empezó a pecar. Porque esa duda dijo, yo me puedo hacer igual que a Elohim. Si como del árbol del conocimiento y como del árbol de la vida, me puedo hacer eterno como él. Vamos a probar a ver. Por eso comieron del fruto del conocimiento. Menos mal el Eterno se dio cuenta y una vez los quitó. Pero todo ¿por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que tenía Eva y Adán se llama Yetzer Hará. No habían aprendido a dominar ellos como pareja. El Eterno los quería poner en ese ejercicio y tal que temprano los iba a dejar comer del árbol del conocimiento y el árbol de la vida, pero en la cantidad y en los tiempos que el Eterno quería, no en la cantidad y en los tiempos que Adán y Eva se tomaron arbitrariamente. Porque el Eterno sabía cómo nos había hecho, siempre supo que iba a haber problemas entre la carnalidad y la espiritualidad. Entonces, el Yetzer Hará la abolió por el sacrificio hecho por una sola vez y para siempre, el Mashiach en el madero. Y entonces el resultado final de la obra del Mashiach no se manifestará hasta la resurrección. ¿En quién? En nosotros. Por eso Rab Shaul habla de que nosotros, cuando el Mashiach venga, abra los libros para el día del juicio, ¿cómo vamos a estar presentes en el juicio? Si nos van a resucitar los que hayamos muerto, ¿vamos a estar en este cuerpo? No, vamos a estar en cuerpos transformados. Es decir, ya no seremos de la misma naturaleza pecaminosa. Porque ¿cómo podemos recibir y estar con el Eterno cuando en Él no hay pecado y Él es solo luz y energía creadora? Pues tenemos que ser de la misma naturaleza de Él. Cuerpos transformados. Amén. Y aunque por promesa ya podemos decir que esperamos que el Mashiach nos va a redimir y que nos va a sacar de la tribulación, porque Él pagó un precio del pecado por nuestras vidas, ese pecado sigue presente en nosotros, porque seguimos teniendo naturaleza ¿qué? Carnal. Pero el poder de ese pecado de hacernos caer y volver a sujetarnos y volver a esclavizarnos ya no está, porque el Mashiach lo hizo por nosotros, nos liberó de esa naturaleza pecaminosa. Ah, pero es que yo como no soy convertido sigo jugando naipes y sigo gastándome la plata en juegos de la suerte y sigo yendo a donde no debe ir, a tomar trago. Es porque su naturaleza carnal, su Yetzer Hará, no la ha sometido a través del verdadero sacrificio que le va a permitir tener una nueva vida. Pero si usted cree en Yeshua y hace tevilá y hace un teshuvá genuino, porque usted sigue aún con un pie en la vida carnal y con la otra en lo espiritual, porque está poniendo en duda lo que Yeshua hizo en el madero. Entonces, ese poder
ya fue superado. El poder de llevarnos y enredarnos y hacernos cada vez más pecaminoso fue pagado por el Mashiach. Y de modo que el pecado ya no tiene dominio en nosotros. Esto que acabo de mencionar, oído, pongan atención, el pecado ya no tiene más dominio sobre nosotros. Escríbanlo. Fue lo que Rab Shaul habló, oído, como la ley del pecado. Y lo malinterpretaron, porque como se les decía que la Torá era la ley del pecado es todo lo que nos sujeta. Es la Yetzer Hará que nos quiere tener cautivos con lo carnal. Y él lo denominó ley del pecado. Y quienes tradujeron a Rab Shaul al griego y al latín decían que era la misma ley de la Torá. Error. La ley del pecado es esa que nace en nuestra naturaleza corpórea, viene con nosotros, en nuestra genética, porque somos carne y somos espíritu. Pero el eterno Yeshua y Yahweh quiere enseñarnos que nosotros somos, ante todo, espíritu capaz de gobernar la carne. ¿Y quién fue el aliado? ¿Quién es el que hizo todo ese proceso para convencernos? Yeshua en el madero. Por eso ya ese pecado no tiene más dominio. Pero si tú quieres creer en el Mashiach medias, no cumplir sus preceptos, pues la naturaleza carnal, el Yetzer Hará, sigue en ti. Y vas a ser sujeto de permanentes caídas y de pruebas en lo carnal. No sé si me estoy haciendo entender hasta aquí. Pero hubo uno que rompió con ese dominio, Yeshua. Y si pecamos es porque lo hemos elegido, es decir, el libre albedrío que el Eterno nos dio ya nos hace diferenciar qué es pecado y qué no es pecado. Tengo bajo control el Yetzer Hará, pero yo quiero pecar. Si tú lo vas a hacer, lo haces ya con conciencia porque ya tienes el discernimiento de qué debes y qué no debes hacer que sea pecado. Pero si yo quiero seguir pecando es porque mi libre albedrío lo eligió. No porque aún seamos esclavos de ese pecado. Porque esa esclavitud la rompió el Mashiach en el madero. Y por eso, mis queridos hermanos, es que nosotros en la Pascua, que la vamos a celebrar, a diferencia de nuestros hermanos Yahudí, celebramos dos liberaciones, dos libertades. ¿Cuáles? La libertad física de haber salido de la esclavitud de Misraín en Egipto, que fue lo que hizo Moshe Rabenu. Pero después lo llevaría al Sinaí para que recibieran las 10 palabras. Pero nosotros que ya conocimos del Mashiach, el Mashiach nos liberó de la naturaleza pecaminosa por su muerte en el madero. Entonces celebramos dos libertades, quienes creemos en el Mashiach, en la Pascua. Cuando salimos de Egipto, libertad física. Y cuando fuimos libres del pecado en el madero, que es ¿qué? Una libertad espiritual. Celebramos dos liberaciones. La de haber salido físicamente de Misraín, nuestros ancestros, pero también celebramos el haber sido liberados, salimos a la libertad del pecado, del Yetzer Hará, por la obra redentora del Mashiach, hecho ¿dónde? En el madero. ¿Y dónde está esto? Vayamos al libro de Romanos 6, rápidamente, busquémoslo. Libro de Romanos 6. ¿Quién lo tiene para allá? Por allá. Yo lo tengo, pastor. Bueno, léame 6.3. 6:3. Sí, de Romanos. Ajá, el pechita. Mira, Esperancita, para que contextualicemos mejor, léelo desde el 1 hasta el 3. Hasta el 3.
Ok. Y todos los que lo vayan a leer, lo van a leer del 1 al 3. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿O ignoran ustedes que los que somos bautizados, bueno, aquí dice Jesucristo, Sí. somos bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Hasta el 3, ahí mismo. Llega al Perfecto. 3. Bueno, lee el 4 también. Ok, porque por el bautismo somos sepultados juntamente con él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de su Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. O sea que, ¿cuál es el objetivo? Que tengamos vida nueva. Una nueva vida en Yeshua. Léelo, por favor, Medardo, en tu versión que tiene en la pechita. Tengo la Torá, pastor. Bueno, ¿O la léelo. quiere? No, ¿Sí? pensé que tenía en la pechita, pero cualquiera de las dos, léela, por favor. Desde Bueno, el listo. 1 hasta el 4. 6 del 1 al 4. Sí, libro de Romanos. Dice un título en esta versión: Muertos al pecado. Ya no debemos transgredir la ley en la Torá. Si se dan ¿Qué pues, cuenta que el que habló de eso fue Rab Shaul, bueno, siga. señor? ¿Qué pues diremos? No, Varemos perseveraremos. en el pecado para que el favor anduve. Perdón, lo leo de nuevo. Bueno. Perseveraremos en el pecado para que el favor abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos viviendo en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido purificados ritualmente en el agua de Bilam, inmersión en agua, en Mashiach Yeshua, hemos sido sumergidos para purificación en su muerte? ¿Por qué mostramos ser sepultados juntamente con él para muerte, por él sumergiéndonos ritual en agua, a fin de que como Mashiach se levantó de los muertos por el esplendor del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Amén. ¿Se Amén. dan cuenta de lo que había atrás? Eso fue lo que Rab Shaul vino a traer a nosotros, con visión de lo que el Mashiach había hecho en el madero. Ya no estamos sujetos al Yeser Hará, pero hay que cumplir un requisito: hacer tevilá, hacer techubá genuino y hacer inmersión en el nombre del Mashiach. Si yo no he hecho eso, pues no he empezado, hermanos, mi conversión para que lo espiritual domine lo carnal. Voy a leer la versión que yo tengo. ¿Alguien más tiene otra diferente que no quiera colaborar esta noche? Alberto, No. pues de pronto, o alguien más. No. ¿Cuál tiene mi amigo Elliot? Déjeme buscar, pastor. Kilo. Casi siempre es Lavín. Bueno, léela, porque esa tiene otras opciones. ¿Cuál es la cita otra vez? 6 de Romanos, desde el 1 hasta el 4. Capítulo 6 de Romanos, versículos 1 al 4. Ok. Ya abrí el canal. Perfecto. Dice, ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto para efectos del pecado,
¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿Ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mashiach, Yahoshua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como al Mashiach lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Amén. Muy clara esa versión. Y termino leyendo la que yo tengo, la del pacto renovado. Dice, 3, o no saben que todos los que hemos sido inmersos, o sea, sumergidos en Yeshua el Mashiach, hemos sido inmergidos en su muerte. Allá cuando entramos y hacemos la inmersión, dejamos lo viejo, lo pecaminoso. Y si no lo dejas es porque no has hecho un arrepentimiento genuino, mi querido hermano. 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él. Cuando entramos a las aguas del fondo, hemos sido sepultados con él por medio del mikveh, o sea, ¿del qué? Del arte de sumergirnos. ¿Para qué? Para dejar la muerte, lo pecaminoso y lo viejo de nuestra carnalidad que se llama Yeser Hara allá debajo de las aguas. A fin de que como nuestro Mashiach Yeshua resucitó de entre los muertos por la Tiferet, por la gloria y poder. Y la gloria y el poder, ¿quién lo representa? El Ruach HaKodesh. Por la Ruach HaKodesh del Padre. Así también nosotros andemos en nuestra nueva vida y se convierta en una nueva alajá, en una forma de vivir. Aquí menciona el término alajá como una forma de comportamiento, tener una nueva vida en Yeshua. Entonces, fíjense ustedes como hermano, ese proceso, el único que lo cumplió, porque repito, esos sacrificios, como ofrecido el Hatat y el Hasham, se hacía, hermanos, para cubrir los pecados, pero no para quitarlos. Y eso es lo que nos diferencia cuando tú has venido a los caminos del Mashiach, que ahora el sí los quitó. Y es lo que se confiere como la gracia. Por la gracia que hizo en el madero, en las obras redentoras y de expiación, uno solo, el Mashiach, quien es el mismo Yuhei Baihei, encarnado en un cuerpo. Entonces, fíjense que todo lo que pasó allá, en esos sacrificios, eran una representación anticipativa de lo que sería el Mashiach, o lo que haría él en el madero. Amén. Entonces, eso era importante, que había que dejarlo en claro. Ahora bien, hay 3 razones principales por las cuales Yuhei Baihei ordenó que se le ofrecieran sacrificios. Y estoy hablando de la época del templo. Primero, para mostrar la gravedad del pecado y cuya consecuencia por cometerlo era ¿cuál? La muerte. Por eso, hermano, es que cuando nuestros progenitores defraudaron al Eterno con el adulterio que hicieron por el becerro de oro, ¿cuál era el precio para todo el pueblo que cometió eso? La muerte. Segundo aspecto, o segunda razón, él quería mostrar la justicia que él tenía. Muy importante. Pero la más importante de esas 3 razones principales es la tercera, que quiero que a usted nunca se le olvide, oído, todo lo que está en esta noche. Mostrar la importancia de la muerte de Yeshua, porque desde allá ya la estaba anticipando el Padre. Por medio de la muerte de Yeshua se mostró eternamente que Yahweh es un juez justo. Tanto que él mismo se entregó, se hizo hombre para expiarnos mediante su sangre de todas las culpas, porque teníamos un precio a pagar, la muerte, por haber transgredido la Torá.
La muerte de un animal, cualesquiera sea, no puede quitar los pecados, ni representar totalmente, jurídicamente hablando, a un hombre por el que el animal no tiene el mismo nivel de vida que el hombre. Es un animal, tiene una nefesh, un alma, pero no es un hombre. El animal no tiene neshama, tiene nefesh, alma de vida, pero no alma transformada, que es la neshama. Y el pecado también está en la neshama del hombre. Si no la dominamos, si la nefesh nuestra no la ponemos en control, la neshama nuestra no trasciende, no evoluciona. Solamente un hombre que empieza a perfeccionarse sin pecado puede morir en lugar de otro hombre pecador. Porque el Mashiach escogió, siendo Yahweh, tabernaculizarse por esto. Sin pecado, hermanos, de un hombre no se podía sustituir y abolir definitivamente el pecado de todos los hombres. Tenía que morir un hombre. ¿Quién? Yahweh hecho carne y también espíritu, la doble naturaleza, la humana y la divina, para venir a cumplir el precio, hermanos, en el madero. Porque es solamente un hombre, no un animal, podía sustituir los pecados del hombre. Yahweh no puede perdonar al pecador así, presentando animalitos, sin tener una base jurídica justa que avale ese perdón, porque él es un hombre de justicia. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Sin la muerte de Yeshua, el juez supremo sería injusto al perdonar al pecador, porque no se cumpliría la palabra escrita en el libro de Proverbios. Ni lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente ¿qué? Abominación a Yahweh. Y en Éxodo 23:7 está escrito: aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Esa es la razón por la cual Yuhei Baihei se hizo hombre, engendrado por el poder de Rúa en un vientre de una virgen, Miriam, una doncella, entre algunos hablan si tenía 13 o 14 años, porque José no iba al comienzo a ser su esposo, iba a ser su protector. José la triplicaba en edad, tenía 50, 60 años. Era lo que en el concepto hebreo se conoce como Gobra. ¿Qué es eso? G-O-W-R-A, un protector. Él no la tocó jamás carnalmente para que naciera el Mashiach, que es para que tengamos claro los que creemos en la divinidad del Mashiach. Esa virgen, el Ruach HaKodesh, la escogió para que a través del poder divino del Ruach fuera engendrada y ese embrión naciera con la naturaleza carnal de Miriam, pero con la divinidad espiritual del Eterno. Quien lo formó, si hizo el mundo y la tierra, él no necesitaba tener que depositar una semilla del Eterno. La semilla del Eterno y el poder del Ruach fue un solo cromosoma y los otros 23 fueron los de Miriam. Porque Yeshua tenía doble naturaleza. La carnal por el linaje de Miriam, sus cromosomas, pero por el Eterno un solo el cromosoma divino, que era su parte divina. Así lo quiso hacer, para que cuando pasara lo que pasó, él redimió a todo Israel, echó la culpa sobre sí voluntaria y calladamente. Y el propósito de expiación pagado en el madero, ¿con qué acto se consumó? Esperanza, Medardo o alguno de ustedes, con el derramamiento de la sangre que él tenía. Porque si no había derramamiento de sangre, no había pacto, no había ni expiación, ni redención. Por eso es que fue tan lastimosa
y también una pérdida de sangre a la cual fue sometido Yeshua hasta el último momento en que el centurión romano lo lanzateó y salió la última gota de agua y de sangre de su abdomen. Él estaba haciendo el sacrificio del cordero perfecto y su sangre tenía que ser ¿qué? Derramada. Porque sin sangre no hay expiación ni redención. Eso fue lo que el Mashiach hizo. Con una gran diferencia. Yahweh viene en su naturaleza divina y comparte en un cuerpo la imagen visible de lo que él quería hacer en Yeshua, pero después cuando él resucitó, ¿qué prevaleció? La parte divina, el poder del Rúa, que lo sacó de la muerte y le puso un control y le quitó la atadura de la muerte que el enemigo Hasatán tenía sobre la humanidad. Y entonces vino una nueva vida. ¿Para quién? Para todos los que ahora creemos en él. Amén. Nada de temor por la tribulación, porque el Eterno tiene una promesa con nosotros, pero tenemos que cumplir requisitos, guardar la Torá, celebrar su Muedín, guardar su Shabbat y luchar para que lo espiritual nuestro gobierne y ate la carnalidad. Bendito sea la batalla. Voy a dejar hasta ahí, hermano, porque era un tema fundamental que yo quería traerlo. En la parashá no nos alcanzó el tiempo, pero espero que ustedes lo hayan comprendido. Por eso las citas que hicimos. Hicimos una mixtura porque había dejado una tarea. Entonces, le damos gracias al Abacadosh que nos ha permitido esta noche estar aprendiendo un aspecto que fundamental, que está reflejado en la palabra y que configura que los sacrificios que se hicieron antiguamente por el sumo sacerdote en todo lo que fue los tres templos, el Mishkan, templo rodante, el Beit HaMikdash, el primer templo construido por Salomón, y el segundo templo construido en el tiempo de Herodes, que fue donde el Mashiach Yeshua habitó y vivió y lo conoció. Todos esos sacrificios que se hacían con animales fueron cumplidos por el Mashiach en el madero, aboliendo esos sacrificios de una sola vez y para siempre, porque él cumplió el sacrificio perfecto de una sola vez y para siempre por los pecadores hasta él y por los que habrían de venir. Por eso, si no creemos en el Mashiach, hermanos, en que él resucitó y va a restaurar la vida eterna, en vano. Vamos a estar esperando que reconstruyan un tercer templo para volver a sacrificar animales. Si me hago entender por qué nosotros lo que queremos en el Mashiach no necesitamos ya un templo físico, porque él fue el templo. Y lo que le estoy diciendo lo ratifica Apocalipsis 21. Cuando Juan ve descender la Jerusalén celestial, él buscaba por todas partes dónde está el templo. ¿Y qué dice él? No había templo, porque el templo es ¿quién? Yeshua, el Cordero y Yahweh mismo. Bendito sea el abacados. Bien, queridos hermanos, muchas gracias por su atención en esta noche. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Los espero dentro de 8 días para el complemento de lo que estamos hablando en cuanto a la reseña histórica de Marcos y la tareita pequeña de lo que vamos a ver con el manejo de elipsis y proseguir en la actitud de estar dando claridad a asuntos que a veces no los tenemos claros o se nos confunden y entonces no somos capaces de evangelizar a otro porque no tenemos la clara diferenciación entre la naturaleza carnal, que es el Yetzer Hará, y entre la naturaleza espiritual, que es lo que el Eterno quiso darnos a entender a través de la obra redentora del Mesías en el madero. La gloria sea para él. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y quiero pedirle a mi hermanita Perancita, si eres tan amable y nos despides con el Chema para irnos a descansar. A Adriana, gracias. A Albertico que estuvo ahí, a Dorita. Y a todos, Manuel Helio, a mi hermanita también que estuvo con nosotros, Resmi. ¿Quién más estuvo? Bueno, Medardo, obviamente, amén. Bendito el Eterno por haberte tenido esta noche. Y que la paz del Eterno le permita
mantenerse bien en lo que queda esta semana para ya después estar en las clases del miércoles y del jueves, los que están estudiando exégesis, y de nuevo en la renovación del Shabbat del próximo viernes en la apertura del Shabbat. Perancita nos ayuda con el Shema y que el Eterno le llene de bendiciones y de parabienes en lo que queda de la semana. Amén. Un abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Esperancita, nos despides con el Shema, por favor. Amén, pastor. Buenas noches. Gilardito, buenas noches. ¿Quedó claro, Gilardo? Amén, pastor. Amén. Amén. Ok. Escuchamos, Esperancita. Okay. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel. Yahweh, nuestro Elohei, Yahweh uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso que es por la eternidad. Llamarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanita Perancita. Gracias a todos. Bendiciones y entonces los espero el miércoles en Nueva Vida en Yeshua 2. Amén. Amén y amén. Y el jueves en exégesis. Tenemos tarea. ¿Cómo, manita? Que tenemos tarea para el exégesis, la de jueves. Te dejo tarea. Sí, señora. Eso quedó clarísimo. Bueno. Y el Eterno me les bendiga. Amén. Saludos a Shalom. Ernestico, shalom. ¿Quedó claro, Ernesto? Me imagino que sí. Medardo. Sí, claro. ¿Quedó claro o no? Sí, señor. Sí, señor. Muy. Bueno, bendito el Eterno. Porque Amén, todos amén. están teniendo su concepto claro. Amén y amén. Toda Rabail. Amén.